El día comienza con una sensación extraña, casi imperceptible, como si el aire que envuelve la casa grande estuviera cargado de una tensión que nadie se atreve a nombrar, pero que todos sienten en lo más profundo. No es un miedo concreto, ni una amenaza visible, sino algo más sutil, más peligroso, la intuición de que algo irreversible está a punto de suceder. Damián es el primero en enfrentarse a esa sensación. De pie junto a la ventana de su despacho, observa el movimiento lento de la colonia mientras el sol empieza a elevarse con desgana sobre los tejados. En su mente, las piezas encajan con una claridad inquietante. El nombre de Brossard no deja de resonar, como una advertencia que ha llegado demasiado tarde. No tarda en reunir a su familia. Cuando Andrés y Marta entran en la sala, perciben de inmediato que no se trata de una conversación habitual. El silencio que precede a las palabras de Damián pesa más que cualquier discurso. Su voz, cuando finalmente habla, no es autoritaria como otras veces, sino grave, cargada de una preocupación que no puede ocultar. Les habla de Antoine Brossard, de su visita inminente, de lo que ha descubierto sobre él. No lo describe solo como un empresario, sino como un hombre que entiende el negocio desde una lógica fría, sin espacio para la lealtad ni para la historia. Un hombre capaz de admirar lo que han construido, y destruirlo sin pestañear si no cumple con sus expectativas. Mientras tanto, Andrés escucha en silencio, con la mirada fija en el suelo. Hay algo en esas palabras que le inquieta más de lo que quiere admitir. Él, que siempre ha creído en la posibilidad de proteger la esencia de la empresa, empieza a intuir que esta vez no bastará con buenas intenciones. Marta, por su parte, siente como una sombra atraviesa sus pensamientos. Conoce bien a Chloe, y a través de ella, ha vislumbrado la mentalidad de Brossard. Pero escucharlo así, en boca de su padre, le da a todo una dimensión mucho más peligrosa. En ese mismo instante, lejos de la casa grande, la vida sigue su curso con una aparente normalidad que contrasta con la tormenta que se avecina. En casa de los Salazar, Mabel se enfrenta a una decisión que, aunque íntima, refleja el mismo conflicto que atraviesa a todos, quedarse o huir. Sentada frente a su hermana, con las manos entrelazadas, explica su negativa a marcharse a Tarragona con su madre. No lo hace con rebeldía, sino con una convicción tranquila, nacida de algo más profundo que el simple apego a un lugar. Hay en su voz una firmeza que no deja lugar a dudas. Su vida está en Toledo. Cuando menciona a Salva, su mirada cambia apenas un instante. No es una confesión directa, pero tampoco lo necesita. El sentimiento está ahí, latente, dándole sentido a su decisión. No se trata solo de amor, sino de pertenencia, de la sensación de haber encontrado, por fin, un lugar donde quedarse no significa renunciar a uno mismo. Mientras tanto, en la fábrica, el ambiente es completamente distinto. Allí, la tensión no es sutil, sino palpable, casi física. Cada gesto, cada mirada, parece cargada de reproche. Tasio, que intenta concentrarse en su trabajo, se ve arrastrado por una situación que no puede controlar. Cuando descubre que su hermana está hablando con Carmen por teléfono, algo dentro de él se quiebra. No es solo curiosidad lo que lo impulsa a intervenir, sino una necesidad desesperada de entender, de recuperar algo que siente que ha perdido. Pero su intento de comunicación fracasa antes siquiera de empezar. Es Marta quien, al presenciar la escena, no puede contener más lo que lleva tiempo acumulando. Sus palabras no son un simple reproche, sino la expresión de un dolor profundo, de una decepción que va más allá de lo que ha ocurrido entre Tasio y Carmen. Hay en su voz un eco de todas las veces que ha visto cómo las decisiones egoístas destruyen lo que otros han construido con esfuerzo. Ese enfrentamiento deja una herida abierta que ninguno de los dos sabe cómo cerrar. Porque lo que está en juego no es solo una amistad, ni siquiera una relación, sino la confianza misma, ese hilo invisible que sostiene a las personas cuando todo lo demás se tambalea. Lejos de allí, en la pensión donde ahora vive, Paula intenta adaptarse a su nueva realidad. El espacio es reducido, el ambiente ajeno, pero hay en ella una determinación silenciosa que le impide venirse abajo. Cuando Eduardo aparece con sus pertenencias, olvidadas en la casa grande, el gesto adquiere un significado que va más allá de lo práctico. No se trata solo de devolver objetos, sino de tender un puente entre lo que fue y lo que aún puede ser. Sus palabras, cargadas de ánimo, buscan ofrecerle algo que ella necesita más que cualquier otra cosa. La certeza de que este nuevo comienzo no es una derrota, sino una oportunidad. Sin embargo, incluso en ese momento, hay una sombra que no desaparece.
Paula sabe que salir de la casa grande no significa escapar del todo de lo que allí dejó. Hay vínculos, recuerdos, heridas que siguen formando parte de ella, aunque ya no habite ese espacio. Por su parte, en el almacén, Andrés intenta hacer lo que mejor sabe: acercarse, comprender, ofrecer apoyo. Su encuentro con Valentina está marcado por esa intención sincera de estar presente, de no dejarla sola en su dolor. Pero la respuesta que recibe es un muro. Valentina no rechaza su compañía por orgullo, sino por miedo, un miedo profundo, arraigado en una experiencia que la ha marcado de tal manera que ya no confía ni siquiera en su propia capacidad de sanar. Sus palabras no son duras, pero sí definitivas. No quiere arrastrar a nadie a su oscuridad, y mucho menos a alguien como Andrés, que parece representar todo lo que ella cree haber perdido. Ese rechazo, lejos de enfadarlo, lo deja en silencio. Andrés comprende, quizá mejor de lo que quisiera, que hay heridas que no se pueden cerrar desde fuera. Y sin embargo, la impotencia de no poder ayudar pesa sobre él como una carga más en un momento en el que ya todo parece tambalearse. Mientras tanto, en el dispensario, la conversación entre Begoña y Nieves adquiere un tono muy distinto. Aquí no hay espacio para la esperanza ni para los nuevos comienzos. Lo que domina es el miedo. Cuando Begoña menciona la insistencia de don Agustín en investigar la muerte de Alberto, el rostro de Nieves se transforma. No es una reacción exagerada, sino instintiva, como si esa sola posibilidad despertara algo que llevaba tiempo intentando mantener enterrado. La pregunta no se formula en voz alta, pero está presente en ambas. ¿Y si el párroco descubre algo? ¿Y si las piezas empiezan a encajar de una manera que las señala directamente? El silencio que sigue a esa conversación no es cómodo, sino tenso, cargado de una ansiedad que no encuentra salida. Porque hay secretos que no solo pesan por lo que esconden, sino por lo que pueden provocar si salen a la luz. Y es en medio de esa acumulación de tensiones, de conflictos personales y amenazas latentes, cuando la figura de Antoine Brossard finalmente irrumpe en la colonia. Su llegada no es estruendosa, pero tampoco pasa desapercibida. Hay algo en su manera de moverse, en la forma en que observa cada detalle, que impone respeto. No necesita levantar la voz ni hacer grandes gestos. Su autoridad se percibe en la calma con la que analiza todo lo que lo rodea. Chloe es la encargada de recibirlo, acompañada por Gabriel y Andrés. La escena, aparentemente formal, está cargada de una tensión que ninguno de los presentes puede ignorar. Porque todos saben que este encuentro no es una simple visita, sino el inicio de algo que puede cambiarlo todo. Cuando Brossard se queda a solas con Gabriel y Andrés, su actitud cambia ligeramente. No pierde la compostura, pero su tono se vuelve más directo, más incisivo. No ha venido a admirar lo que han hecho, sino a evaluar si merece la pena salvarlo. Y lo primero que hace es señalar lo que considera inaceptable: el robo de los camiones, la falta de control, la debilidad en la gestión. Cada palabra es una crítica, pero también una advertencia. Para él, estos errores no son incidentes aislados, sino síntomas de un problema más profundo. Gabriel intenta mantener la calma, responder con argumentos, pero incluso él percibe que no está en una posición de poder. Por primera vez en mucho tiempo, no es él quien maneja la situación, sino alguien que juega en un nivel completamente distinto. Andrés, por su parte, observa en silencio. Hay algo en la actitud de Brossard que le resulta inquietante. No es solo su dureza, sino la ausencia total de apego. Para él, la fábrica no es un legado, ni una historia, ni una comunidad. Es un negocio, y como tal, solo merece existir si resulta rentable. Mientras esta conversación tiene lugar, en la tienda de la colonia, Marta intenta preparar a su equipo para la visita. Sus indicaciones no son solo prácticas, sino también emocionales. Sabe que lo que está en juego no es solo una buena impresión, sino la supervivencia de todo aquello que han construido. Sin embargo, incluso en ese esfuerzo, hay una sensación de fragilidad que no puede ignorar. Como si todo dependiera de un equilibrio demasiado inestable, de una decisión que no está en sus manos. Y así, con todas las piezas colocadas sobre el tablero, el capítulo avanza hacia un punto de no retorno, donde cada acción, cada palabra, empezará a tener consecuencias que nadie podrá detener. Mientras la presencia de Antoine Brossard comienza a extenderse por cada rincón de la colonia como una sombra imposible de ignorar, el equilibrio frágil que sostenía a Perfumerías de la Reina empieza a resquebrajarse desde dentro, no con un estruendo, sino con ese silencio peligroso que precede a las grandes caídas. En la tienda,
Marta intenta mantener el control de una situación que, en el fondo, ya se le escapa de las manos. Su voz es firme cuando da instrucciones a las dependientas, pero en su interior hay una inquietud constante que no logra acallar. Cada detalle, cada pequeño gesto, parece adquirir una importancia desmesurada, como si el éxito de toda una historia dependiera de la colocación de un frasco o de la sonrisa de una empleada. Sin embargo, lo que realmente la perturba no es la visita en sí, sino la sensación de estar siendo evaluada por alguien que no comparte su forma de entender el mundo. Para Marta, la tienda no es solo un negocio, sino un espacio donde las personas han encontrado dignidad, crecimiento y, en muchos casos, un refugio. Para Brossard, en cambio, todo eso no es más que un valor añadido, prescindible si no se traduce en cifras. Por su parte, en la cantina, el ambiente adquiere un tono completamente distinto. Allí, lejos de las formalidades de la tienda y de la tensión elegante de la casa grande, las emociones se manifiestan de forma más directa, más cruda. Tasio, con el peso de la culpa todavía oprimiéndole el pecho, se encuentra frente a don Agustín. La confesión que termina haciendo no es solo un acto de sinceridad, sino también una forma desesperada de liberarse de la carga que arrastra. Hablar de su infidelidad, de cómo esa traición ha provocado la marcha de Carmen, lo deja expuesto, vulnerable de una manera que no está acostumbrado a mostrar. Don Agustín escucha sin interrumpir, pero su silencio no es neutro. Representa ese juicio moral que, aunque no se exprese con dureza, se siente igualmente presente. Para el sacerdote, los errores no son solo fallos humanos, sino desviaciones que deben corregirse. Para Tasio, en cambio, lo que duele no es tanto el pecado, sino la pérdida. Porque en el fondo, lo que realmente teme no es el castigo, sino la certeza de haber destruido algo que ya no podrá recuperar. Al mismo tiempo, en otro rincón de la cantina, Salva observa con atención a Álvaro. Su actitud es aparentemente casual, casi despreocupada, pero en realidad está calculada con precisión. Desde hace tiempo, algo en Álvaro le resulta sospechoso, una incoherencia en sus palabras, una sombra en su comportamiento que no termina de encajar. Cuando decide tantearlo, lo hace con cuidado, sin acusaciones directas, buscando una reacción más que una respuesta. Álvaro, sin embargo, se muestra hábil. Sus palabras son convincentes, sus gestos medidos. Disipa las dudas con una facilidad que, paradójicamente, termina alimentando aún más la sospecha. Es entonces cuando en la mente de Salva surge una idea que cambiará el rumbo de su investigación. Si no puede obtener respuestas de Álvaro, tendrá que buscarlas en otro lugar. Y ese lugar solo puede ser uno, la cárcel donde está Gorito. La decisión, aunque aparentemente lógica, implica un riesgo. Porque enfrentarse directamente a alguien como Gorito no es solo una cuestión de valentía, sino de estar preparado para lo que se pueda descubrir. Mientras tanto, en la tienda, la visita de Brossard alcanza su punto más delicado. Cuando el empresario irrumpe en el local, su presencia altera el ambiente de inmediato. No hace falta que diga nada para que todos se pongan en alerta. Su mirada recorre el espacio con una atención meticulosa, deteniéndose en cada detalle, evaluando sin necesidad de verbalizar sus pensamientos. Para sorpresa de muchos, su reacción inicial no es negativa. Al contrario, parece sinceramente impresionado por el ambiente, por la organización, por la imagen que proyecta la tienda. Pero es en su interacción con Marta donde esa impresión adquiere un matiz diferente. Hay en la forma en que la observa un reconocimiento que va más allá de lo profesional. No es solo la eficiencia lo que valora, sino la capacidad de liderazgo, la inteligencia con la que ha sabido construir algo sólido en un contexto adverso. Sin embargo, ese reconocimiento no es garantía de nada, porque Brossard no es un hombre que se deje llevar por simpatías personales. Para él, incluso el talento más brillante puede convertirse en un elemento prescindible si no encaja en su estrategia. Marta percibe esa dualidad con claridad. Sabe que, aunque haya logrado causar una buena impresión, su futuro no depende de ese momento, sino de decisiones que se tomarán lejos de allí, en despachos donde las emociones no tienen cabida. Entretanto, en la casa de los Montes, Damián se enfrenta a una situación completamente distinta, pero no menos importante. Su visita a Fina no es casual, ni responde a una necesidad inmediata. Es, en cierto modo, un acto de reconciliación con su propio pasado. Cuando le pide perdón por su actitud, lo hace sin la arrogancia que solía caracterizarlo. Hay en sus palabras una honestidad que sorprende incluso a él mismo.
Reconoce, quizá por primera vez de forma tan clara, que sus decisiones han tenido consecuencias que van más allá de lo que estaba dispuesto a admitir. El consejo que le da a Fina, sobre la necesidad de proteger lo que ha construido con Marta, no es solo una advertencia, sino también una forma de expresar un deseo que él mismo no supo cumplir en su momento. Porque si algo ha aprendido, es que las interferencias externas, las presiones sociales y los miedos personales pueden destruir incluso los vínculos más fuertes si no se enfrentan a tiempo. Fina escucha en silencio, asimilando no solo las palabras, sino todo lo que hay detrás de ellas. Para ella, ese momento tiene un significado especial. No se trata solo del perdón de un hombre poderoso, sino del reconocimiento de una verdad que durante mucho tiempo fue ignorada. A su vez, en la cantina, la conversación entre Salva y Mabel adquiere un tono completamente distinto. Aquí no hay reproches ni sospechas, sino una comprensión que se siente casi inesperada en medio de tanto conflicto. Cuando Salva le expresa su apoyo, incluso en la posibilidad de que se marche a Tarragona, lo hace desde un lugar de generosidad que no siempre es fácil de encontrar. No intenta retenerla, no le impone condiciones, simplemente le ofrece la libertad de elegir. Para Mabel, ese gesto tiene un valor inmenso, porque confirma algo que ya intuía, que su decisión de quedarse no está basada en una dependencia, sino en un sentimiento genuino. Al asegurarle que no piensa irse, no solo está tranquilizándolo a él, sino también reafirmándose a sí misma. En un entorno donde tantas decisiones están condicionadas por factores externos, poder elegir quedarse se convierte en un acto de afirmación personal. Mientras tanto, en la casa grande, Eduardo se ofrece a acompañar a Begoña a Pelaustán. El gesto, aparentemente sencillo, esconde una intención más profunda. La de estar presente, la de ofrecer apoyo en un momento en el que todo parece tambalearse. Begoña acepta, agradecida, aunque su mente está en otro lugar. La preocupación por la investigación de don Agustín no desaparece. Al contrario, se intensifica con cada nueva pista que el sacerdote parece seguir. La posibilidad de que la verdad sobre la muerte de Alberto salga a la luz no es solo una amenaza legal, sino también emocional. Porque implicaría enfrentarse a decisiones pasadas, a silencios que ahora se convierten en peso, a una culpa que no ha terminado de resolverse. Y así, entre visitas, confesiones, sospechas y gestos de apoyo, el día avanza hacia su momento más decisivo. Porque aunque todos los acontecimientos parecen desarrollarse en paralelo, hay una línea invisible que los conecta, un hilo que conduce inevitablemente hacia la figura de Brossard y hacia la decisión que está a punto de tomar. Una decisión que no solo afectará a la fábrica, sino a cada una de las vidas que dependen de ella. Poco después, el día empieza a inclinarse hacia su tramo más decisivo, como si cada una de las historias que han ido desarrollándose en paralelo comenzara a converger en un mismo punto, un punto donde ya no habrá espacio para las dudas ni para las medias verdades. En la colonia, la presencia de Brossard deja de ser una simple visita para convertirse en una influencia real, palpable, casi opresiva. Los trabajadores lo observan desde la distancia, sin atreverse a acercarse, pero sin poder apartar la mirada. Hay algo en él que no encaja con lo que están acostumbrados a ver. No es como los de la reina, ni siquiera como los otros empresarios que han pasado por allí. Es distinto, más frío, más calculador. Gaspar, que lleva años viendo pasar decisiones que afectan a la vida de todos, percibe de inmediato que esta vez no se trata de una negociación más. Lo nota en el silencio de los obreros, en la forma en que bajan la voz cuando pronuncian su nombre. Ese hombre no viene a ayudar, murmura para sí mismo, sin saber que su intuición está más cerca de la verdad de lo que imagina. Mientras tanto, en el interior de la fábrica, la tensión alcanza un nivel que resulta casi insoportable. Gabriel intenta recomponerse tras la conversación con Brossard, pero su habitual seguridad empieza a mostrar grietas. Sus movimientos son más rígidos, su voz menos firme, como si por primera vez alguien hubiera logrado sacarlo de su terreno. En su mente, una idea comienza a tomar forma. Ha perdido el control de la situación. Y esa es, quizá, la sensación que más teme, porque durante demasiado tiempo ha jugado con ventaja, manipulando cada pieza del tablero con precisión. Pero ahora, frente a alguien como Brossard, esa estrategia deja de ser suficiente. Andrés observa en silencio, no necesita palabras para entender lo que está ocurriendo. Hay algo en la postura de Gabriel, en su manera de evitar la mirada directa, que delata una debilidad que hasta ahora no había mostrado. Y aunque no siente satisfacción,
sí reconoce que ese cambio puede marcar un punto de inflexión. Sin embargo, su atención no permanece mucho tiempo en Gabriel. Su mente vuelve una y otra vez a Valentina, a su rechazo, a ese miedo que no ha sabido cómo aliviar. Porque en medio de todos los conflictos que rodean la fábrica, hay heridas personales que siguen abiertas, recordándole que no todo se puede resolver con decisiones empresariales o enfrentamientos directos. Mientras tanto, en el dispensario, Begoña intenta concentrarse en su trabajo, pero la conversación con Nieves no deja de resonar en su cabeza. La insistencia de don Agustín no es casual. Él no es un hombre que abandone una investigación sin motivo, y eso es precisamente lo que la inquieta. Cada vez que escucha pasos en el pasillo, siente un sobresalto involuntario. No porque espere ser descubierta en ese mismo instante, sino porque la posibilidad ya no es remota. Es real, y cuando la realidad se acerca tanto, el miedo deja de ser una emoción abstracta para convertirse en una presencia constante. Nieves, por su parte, no logra ocultar su nerviosismo. Sus gestos son más bruscos, su tono más cortante. Intenta mantener la normalidad, pero hay algo en su mirada que la delata. Como si en cualquier momento todo pudiera derrumbarse. Ese mismo sentimiento se extiende, de una forma distinta, en la tienda. Marta continúa supervisando cada detalle, pero ahora su atención está dividida. Por un lado, la visita de Brossard. Por otro, la conversación con Tasio, que ha dejado una marca más profunda de lo que esperaba. No se trata solo de lo que él ha hecho, sino de lo que representa. De cómo las decisiones individuales pueden tener consecuencias que se extienden mucho más allá de lo inmediato. Marta siente que, de alguna manera, todo está conectado. La infidelidad de Tasio, la marcha de Carmen, la fragilidad de las relaciones, todo forma parte de un mismo tejido que ahora se está desgarrando. Y en medio de ese pensamiento, aparece una idea que no logra apartar. Si las personas fallan tan fácilmente, ¿qué garantía hay de que una empresa, una estructura tan compleja, pueda sostenerse? A su vez, en la cárcel, Salva se prepara para dar un paso que no solo implica riesgo, sino también una carga emocional considerable. Visitar a Gorito no es una decisión ligera. Sabe que ese encuentro puede revelar cosas que preferiría no saber. El ambiente del lugar es opresivo, cargado de una tensión que parece filtrarse en cada rincón. Cuando finalmente se encuentra frente a él, el silencio inicial es incómodo, casi desafiante. Gorito lo observa con una mezcla de curiosidad y desconfianza, como si intentara descifrar sus intenciones antes de permitir que la conversación avance. Salva no pierde el tiempo en rodeos. Va directo al punto, buscando respuestas sobre los cómplices, sobre las conexiones que han llevado a la situación actual. Pero Gorito no es un hombre fácil de presionar. Sus respuestas son evasivas, cargadas de dobles sentidos, como si disfrutara manteniendo el control incluso desde su posición. Sin embargo, en medio de ese juego, hay pequeños detalles que no pasan desapercibidos. Una pausa demasiado larga, una mirada que se desvía en el momento equivocado. Señales mínimas, pero suficientes para que Salva entienda que hay algo más detrás de lo que se dice. Al salir de la cárcel, no tiene todas las respuestas, pero sí una certeza. Álvaro no le ha dicho toda la verdad. Y eso cambia por completo el enfoque de su investigación. Mientras tanto, en la casa grande, la calma aparente empieza a resquebrajarse. Damián se mueve con una inquietud que no logra disimular. La visita de Brossard, lejos de tranquilizarlo, ha despertado en él una sensación de pérdida que no esperaba. Cuando recuerda la conversación, la forma en que el empresario hablaba de la fábrica, siente un vacío difícil de explicar. No porque no entienda sus argumentos, sino porque en ellos no hay espacio para lo que él considera esencial. Para Damián, la fábrica no es solo una fuente de ingresos. Es el resultado de años de esfuerzo, de decisiones difíciles, de sacrificios personales. Es, en cierto modo, una extensión de su identidad, y escuchar cómo alguien la reduce a cifras y balances le resulta casi ofensivo. En ese momento, una idea empieza a tomar forma en su mente. Una idea que no es nueva, pero que ahora adquiere una urgencia distinta. Tal vez ha llegado el momento de replantearse todo. Pero antes de que pueda profundizar en ese pensamiento, la escena se traslada nuevamente a la fábrica, donde el día está a punto de alcanzar su punto culminante. Brossard ha terminado su recorrido, ha visto lo que tenía que ver, ha escuchado lo que le interesaba escuchar. Y ahora, con esa información, está listo para tomar una decisión.
La reunión con los accionistas se convoca sin demora. El ambiente es tenso, cargado de expectativas que nadie se atreve a expresar en voz alta. Gabriel intenta mantener una apariencia de control, pero su mirada delata una inquietud creciente. Andrés, en cambio, se mantiene en silencio, observando cada gesto, cada palabra. Sabe que lo que está a punto de ocurrir no se podrá revertir fácilmente. Cuando Brossard comienza a hablar, lo hace con la misma calma que ha mostrado desde su llegada. No hay dramatismo en su tono, ni intención de suavizar lo que va a decir. Expone su análisis con precisión, destacando tanto los puntos fuertes como las debilidades de la empresa. Reconoce el valor de la historia, la calidad del trabajo, el potencial humano. Pero también señala los fallos, la falta de control, los incidentes recientes, la inestabilidad en la gestión. Para él, estos elementos no son detalles menores, sino factores determinantes. Y entonces, sin alterar el tono, pronuncia las palabras que lo cambian todo. Anuncia que la producción será trasladada a Marruecos. El silencio que sigue es absoluto. No hay reacciones inmediatas, no hay interrupciones. Solo una sensación de vacío que se extiende por la sala, como si el tiempo se hubiera detenido. Para algunos, la decisión es incomprensible. Para otros, inevitable. Pero para todos, es devastadora. Porque no se trata solo de una estrategia empresarial. Es, en esencia, el final de algo que ha definido la vida de muchas personas durante años. Gabriel se queda inmóvil. Por primera vez, no encuentra palabras. Todo lo que había planeado, todo lo que creía controlar, se desmorona en un instante. Andrés cierra los ojos por un momento, asimilando el golpe. No hay sorpresa en su expresión, pero sí una tristeza profunda. Sabía que algo así podía ocurrir, pero enfrentarlo de forma tan directa es otra cosa. Marta, desde la tienda, aún no conoce la noticia, pero siente el cambio, como si una corriente invisible hubiera atravesado la colonia, alterando el equilibrio de todo lo que la rodea. Y en ese instante, sin saberlo aún, todos los personajes se encuentran al borde de una nueva realidad. Una realidad en la que Perfumerías de la Reina ya no será lo que era. Precisamente en ese instante en que la decisión de Brossard cae como una sentencia irreversible, el aire en la sala de reuniones parece volverse irrespirable, como si cada uno de los presentes necesitara un momento más para comprender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, pero el tiempo ya no estuviera dispuesto a concedérselo. Nadie habla al principio, no porque no haya nada que decir, sino porque cualquier palabra resultaría insuficiente frente a la contundencia del anuncio. Trasladar la producción a Marruecos no es simplemente una reestructuración. Es, en esencia, arrancar el corazón de Perfumerías de la Reina y dejar el cuerpo vacío, funcionando apenas como una sombra de lo que fue. Gabriel es el primero en reaccionar, pero lo hace con una torpeza que no le es habitual. Intenta cuestionar la decisión, buscar matices, ganar tiempo. Su voz, aunque firme en apariencia, deja entrever una tensión que no logra ocultar. No esperaba este desenlace. Había calculado riesgos, sí, pero siempre bajo la premisa de que aún tenía margen de maniobra. Brossard lo escucha con una paciencia casi condescendiente. No lo interrumpe, no lo contradice de inmediato. Simplemente espera a que termine, como si le permitiera expresar una ilusión que ya no tiene cabida. Cuando finalmente responde, lo hace con una claridad que no deja espacio para interpretaciones. Explica que la decisión no es impulsiva, sino el resultado de un análisis detallado. Habla de costes, de competitividad, de estabilidad, palabras que, en su boca, suenan como verdades absolutas, pero que para los demás no son más que argumentos que justifican una pérdida irreparable. Andrés, que ha permanecido en silencio, observa la escena con una lucidez dolorosa. No intenta intervenir, porque entiende que ese tipo de decisiones no se negocian en ese nivel. Pero en su interior, algo se activa. No es resignación, sino una forma distinta de resistencia, una que no pasa por convencer a Brossard, sino por replantear el futuro desde otro lugar. Sin embargo, antes de que esa idea pueda tomar forma, la noticia empieza a filtrarse fuera de la sala. En la fábrica, el rumor se propaga con una rapidez que no necesita confirmación oficial. Basta una mirada, un gesto, una frase a medias para que todos comprendan que algo ha cambiado. Gaspar es uno de los primeros en percibirlo con claridad. Cuando un trabajador se le acerca con el rostro desencajado y le pregunta si es cierto, no necesita responder de inmediato. La respuesta está en sus ojos,
en ese silencio que pesa más que cualquier palabra. Poco después, la confirmación llega. El impacto es inmediato, no hay gritos, no hay escenas dramáticas, solo una quietud extraña, como si el golpe hubiera sido tan fuerte que el cuerpo aún no supiera cómo reaccionar. Algunos bajan la cabeza, otros se quedan mirando al vacío. Cada uno procesa la noticia a su manera, pero todos comparten la misma sensación, incertidumbre. Tasio siente que el suelo se abre bajo sus pies. Durante meses ha intentado demostrar que puede ser más que un simple trabajador, que puede aspirar a algo mejor dentro de la fábrica. Pero ahora, todo ese esfuerzo parece perder sentido. La idea de que todo pueda desaparecer no es solo una amenaza económica. Es una pérdida de identidad, porque para él, como para muchos otros, la fábrica no es solo un lugar de trabajo. Es el eje alrededor del cual gira su vida. Mientras tanto, en la tienda, Marta sigue sin conocer los detalles exactos, pero la tensión se ha vuelto insoportable. Chloe, que ha recibido la información antes que nadie, intenta mantener la compostura. Su posición es especialmente delicada. Como representante de Brossard, forma parte del mecanismo que ha llevado a esta decisión. Pero como persona, no puede ignorar el impacto que tendrá. Cuando finalmente Marta percibe que algo no encaja, no necesita explicaciones completas para entender que la situación ha cambiado. La forma en que Chloe evita su mirada, el silencio incómodo que se instala entre ambas, todo apunta en una misma dirección. ¿Qué ha pasado?, pregunta, sin rodeos. Chloe duda apenas un instante. Ese segundo es suficiente para que Marta lo entienda todo. No hace falta que escuche las palabras exactas. La conclusión llega antes. Y cuando finalmente se confirma, no hay explosión emocional, solo una quietud peligrosa, una contención que resulta más inquietante que cualquier reacción inmediata. Porque Marta no es una mujer que se derrumbe fácilmente, pero tampoco es alguien que acepte sin más una decisión que destruye lo que ha construido. Por su parte, en la casa grande, la noticia llega de forma fragmentada, como si incluso la realidad necesitara tiempo para asentarse. Damián la recibe en silencio, escuchando sin interrumpir. No muestra sorpresa, quizá porque, en el fondo, ya lo intuía. Pero eso no hace que duela menos. Se sienta lentamente, como si el peso de los años se hubiera multiplicado en cuestión de minutos. La imagen de la fábrica, de sus inicios, de todo lo que representaba, pasa por su mente con una claridad casi cruel. Y en ese momento, comprende algo que hasta ahora se había negado a aceptar. No se trata solo de Brossard, ni siquiera de Gabriel. Se trata de una cadena de decisiones que lo han llevado hasta ese punto. De cada concesión, de cada silencio, de cada momento en el que eligió no ver lo que tenía delante. La caída no es repentina, es el resultado de un proceso. Y esa comprensión es, quizá, lo que más le duele. Mientras tanto, en el dispensario, Begoña siente el cambio antes de conocer los detalles. Es una intuición, una sensación que no puede explicar, pero que no se equivoca. Cuando finalmente alguien le comunica la decisión, su reacción no es de sorpresa, sino de preocupación inmediata. No piensa en la empresa, ni en las cifras. Piensa en las personas. En los trabajadores, en las familias que dependen de ese lugar, en lo que significa perder no solo un empleo, sino un punto de referencia, una estructura que da sentido a la vida cotidiana. Y en medio de ese pensamiento, surge una pregunta que no logra apartar. ¿Qué pasará ahora? Porque lo que está en juego no es solo el futuro de Perfumerías de la Reina, sino el equilibrio de toda la colonia. A su vez, en la cárcel, Salva recibe la noticia de forma indirecta. No es el foco principal de su visita, pero cambia por completo el contexto de lo que está investigando. Si la fábrica cae, todo lo demás pierde relevancia. O quizás no. Porque en situaciones como esa, las verdades ocultas tienden a salir a la superficie con más facilidad. Y esa idea lo empuja a seguir adelante, a no detenerse, a buscar respuestas incluso cuando el entorno parece desmoronarse. Al caer la tarde, la colonia ya no es la misma. El silencio ha cambiado de naturaleza. Ya no es la calma habitual, sino una pausa cargada de incertidumbre. Las miradas se cruzan con más frecuencia, pero duran menos. Las conversaciones se interrumpen antes de completarse. Es como si todos estuvieran esperando algo más. Algo que confirme, o quizás contradiga, lo que ya empiezan a aceptar.
Pero lo que nadie sabe aún es que la decisión de Brossard no es el final. Es solo el comienzo de una nueva etapa. Una etapa en la que cada personaje tendrá que enfrentarse no solo a las consecuencias externas, sino también a sus propias decisiones. Porque cuando todo lo que conoces empieza a desmoronarse, ya no puedes esconderte detrás de lo que eras. Tienes que decidir quién quieres ser. Y esa es, quizás, la prueba más difícil de todas. Al caer la tarde, la noticia ya no pertenece a los despachos ni a los accionistas, sino que se ha convertido en una realidad que atraviesa cada rincón de la colonia, impregnando el ambiente con una sensación de pérdida que todavía no se puede nombrar del todo, pero que se siente en cada gesto contenido, en cada mirada esquiva, en cada silencio que sustituye a las conversaciones habituales. En la fábrica, el ritmo del trabajo continúa, pero lo hace de forma mecánica, casi automática, como si los cuerpos siguieran cumpliendo con su rutina mientras las mentes se encuentran en otro lugar, intentando asimilar una transformación que no solo amenaza con alterar sus vidas, sino también con despojarles de aquello que les daba identidad. Tasio recorre el taller con una inquietud que no logra disimular, observando a sus compañeros con una mezcla de impotencia y responsabilidad que pesa cada vez más sobre sus hombros, porque en su interior empieza a tomar forma la certeza de que no basta con lamentarse, pero tampoco sabe aún cómo reaccionar ante una decisión que ha sido tomada muy por encima de ellos. Gaspar, por su parte, intenta mantener cierta estabilidad entre los trabajadores, no a través de promesas vacías, sino mediante una presencia firme que les permita sostenerse en medio de la incertidumbre, entendiendo que en momentos así lo único que se puede ofrecer no es seguridad, sino compañía, un recordatorio de que, aunque el futuro sea incierto, no tendrán que enfrentarlo solos. Mientras tanto, en la tienda, Marta se enfrenta a una realidad que no puede aceptar con facilidad, porque aunque comprende la lógica empresarial que ha llevado a esa decisión, no puede reconciliarla con la dimensión humana de lo que está en juego, y esa contradicción se convierte en un conflicto interno que se refleja en cada uno de sus movimientos, en la forma en que observa a las empleadas, en el cuidado casi excesivo con el que revisa cada detalle, como si aferrarse a ese orden fuera una manera de resistir el caos que se aproxima. Chloe permanece cerca, consciente de que su presencia ahora tiene un significado distinto, no solo como representante de Brossard, sino como símbolo de una transformación que muchos perciben como una amenaza, y aunque intenta mantener una actitud profesional, hay momentos en los que su mirada revela una incomodidad que no puede ocultar del todo, porque también ella entiende que lo que está ocurriendo no es solo una decisión estratégica, sino una ruptura con todo aquello que daba sentido al lugar. A su vez, en la casa grande, el impacto de la noticia adquiere una dimensión más profunda, menos visible pero no menos intensa, porque allí no se trata solo de la pérdida de un negocio, sino del cuestionamiento de un legado, de una historia familiar que ha estado construyéndose durante generaciones y que ahora parece desmoronarse bajo el peso de decisiones que ya no pueden revertirse con facilidad. Damián permanece en silencio durante largos periodos, sumido en una reflexión que no busca justificar lo ocurrido, sino comprenderlo desde una perspectiva que le permita enfrentarse a sus propias responsabilidades, reconociendo que la situación actual no es fruto de un único error, sino de una acumulación de decisiones que, en su momento, parecieron necesarias, pero que ahora revelan sus consecuencias de forma implacable. En ese mismo espacio, la ausencia de palabras se convierte en una forma de comunicación más elocuente que cualquier discurso, porque todos los que habitan la casa perciben que algo ha cambiado de manera irreversible, y que lo que está en juego ya no es solo el control de la empresa, sino la capacidad de reconstruir una identidad que ha quedado profundamente dañada. Entretanto, en el dispensario, Begoña continúa atendiendo a quienes lo necesitan, pero lo hace con una concentración que es, en realidad, una forma de evitar enfrentarse a los pensamientos que no dejan de surgir, porque cada historia que escucha, cada problema que intenta resolver, le recuerda que la caída de la fábrica no es un hecho aislado, sino un golpe que se expandirá como una onda, afectando a todos aquellos que dependen de ella. Su preocupación no se limita al presente inmediato, sino que se proyecta hacia un futuro incierto en el que las estructuras que sostenían la vida cotidiana podrían desaparecer, obligando a todos a replantearse su lugar en un mundo que ya no será el mismo, y esa perspectiva la llena de una inquietud que no logra disipar, por más que intente centrarse en lo que tiene delante. Mientras tanto, la investigación de don Agustín continúa avanzando de forma silenciosa, casi imperceptible, pero no por ello menos peligrosa,
porque en contextos de crisis las verdades ocultas tienden a salir a la superficie con mayor facilidad, y aquello que antes parecía controlado puede convertirse en una amenaza inminente. Nieves, cada vez más nerviosa, intenta mantener la apariencia de normalidad, pero sus gestos la delatan, y Begoña no tarda en percibir que la tensión que ambas comparten ya no puede sostenerse por mucho más tiempo sin consecuencias, porque el miedo, cuando se prolonga demasiado, termina encontrando una vía de escape. Por otra parte, en el ámbito personal, las decisiones individuales empiezan a adquirir un peso distinto, porque en momentos de incertidumbre las relaciones se ponen a prueba de una manera más intensa, revelando tanto sus fortalezas como sus fragilidades. Mabel, al reafirmar su decisión de quedarse en Toledo, no solo consolida su vínculo con Salva, sino que también establece una posición clara frente a un entorno que está cambiando, eligiendo permanecer incluso cuando la estabilidad que conocía empieza a tambalearse, lo que convierte su decisión en un acto de resistencia silenciosa que adquiere un significado más profundo en el contexto actual. Salva, por su parte, se encuentra en una encrucijada distinta, porque mientras el mundo a su alrededor se transforma, él sigue inmerso en una búsqueda que podría revelar verdades incómodas, y aunque la caída de la fábrica podría hacer que todo lo demás pareciera secundario, su intuición le dice que comprender lo que ha ocurrido en los últimos acontecimientos puede ser clave para entender también el presente. En ese sentido, su determinación no se debilita, sino que se refuerza, impulsada por la convicción de que las crisis no solo destruyen, sino que también exponen aquello que estaba oculto, ofreciendo la posibilidad de enfrentarse a una realidad más completa, aunque eso implique asumir consecuencias difíciles. A medida que la noche se acerca, la colonia se sumerge en una calma aparente que contrasta con la agitación interna de sus habitantes, porque aunque las calles se vacían y las luces comienzan a apagarse, el pensamiento de lo que vendrá al día siguiente no permite un descanso real, manteniendo a todos en un estado de alerta que se percibe incluso en el silencio. En ese contexto, cada personaje empieza a enfrentarse a una pregunta que no puede evitar. ¿Qué hará a partir de ahora? ¿Cómo se adaptará a una realidad que ya no responde a las reglas que conocía? ¿Y hasta qué punto está dispuesto a cambiar para sobrevivir en un entorno que ha dejado de ser predecible? Y es precisamente en ese momento, cuando la incertidumbre alcanza su punto más alto, cuando se hace evidente que la decisión de Brossard no es solo un final, sino también el inicio de un proceso que obligará a todos a redefinir su lugar, no solo en la fábrica, sino en sus propias vidas. Unas horas más tarde, cuando la noche ya ha envuelto por completo la colonia con ese silencio espeso que suele traer consigo las decisiones irreversibles, cada uno de los personajes empieza a enfrentarse a las consecuencias no desde lo colectivo, sino desde un espacio mucho más íntimo, donde ya no hay discursos ni estrategias, sino pensamientos que no se pueden compartir con nadie. En la fábrica, las luces permanecen encendidas más tiempo de lo habitual, no porque haya más trabajo, sino porque nadie parece tener la fuerza suficiente para marcharse, como si abandonar ese lugar fuera a aceptar de forma definitiva que algo ha terminado, que ese espacio que durante años ha sido un punto de referencia está a punto de convertirse en un recuerdo. Tasio se queda observando las máquinas en silencio, recorriendo con la mirada cada rincón como si intentara grabarlo en su memoria, consciente de que lo que hoy es cotidiano podría desaparecer mañana sin dejar rastro, y en ese recorrido mental se da cuenta de que su vida no se puede separar de ese lugar, de que todo lo que ha construido, incluso sus errores, están ligados a esas paredes. Gaspar se acerca sin hacer ruido, percibiendo en él una inquietud que reconoce como propia, porque también él ha pasado por momentos en los que el futuro se desdibujaba de manera tan abrupta que resultaba imposible pensar con claridad, y sin necesidad de palabras le transmite algo que va más allá del consuelo, una especie de presencia firme que le recuerda que, aunque todo cambie, la dignidad no depende de un edificio ni de una empresa. Mientras tanto, en la tienda, Marta permanece sola revisando los libros de cuentas, pero su atención no está realmente en los números, sino en lo que representan, en la historia que hay detrás de cada cifra, en los años de esfuerzo que ahora parecen reducirse a una línea en un balance que alguien ha decidido cerrar sin conocer su verdadero significado. Su mente no deja de reconstruir el día, repasando cada gesto de Brossard, cada palabra medida, cada silencio cargado de intención, intentando encontrar en ellos una grieta, una posibilidad que permita revertir la decisión, aunque en el fondo sabe que no se trata de convencerlo a él, sino de replantear por completo la forma en que entienden el negocio y su lugar en él. En ese momento,
la figura de Chloe vuelve a aparecer en sus pensamientos, no solo como representante del cambio que se impone, sino como alguien que también se encuentra atrapada entre dos mundos, el de la lógica empresarial que exige resultados y el de las relaciones humanas que no se pueden cuantificar, y esa dualidad hace que Marta no pueda verla únicamente como una adversaria, sino como parte de un conflicto mucho más complejo. Por su parte, en la casa grande, el ambiente se ha vuelto aún más denso, como si cada habitación guardara el eco de las conversaciones que no se han terminado de decir, y Damián recorre los pasillos con una lentitud que refleja no solo el peso de los años, sino el de una responsabilidad que ahora se le presenta con toda su crudeza. Se detiene en el salón principal, observando los retratos familiares que durante tanto tiempo han simbolizado la continuidad de una historia, y por primera vez no siente orgullo al mirarlos, sino una distancia que le resulta difícil de aceptar, como si aquello que representaban ya no tuviera un reflejo real en el presente. En ese recorrido silencioso, empieza a comprender que la verdadera pérdida no es solo la fábrica, sino la ruptura de una idea de familia que había sostenido incluso en los momentos más difíciles, y que ahora se revela frágil, incapaz de resistir el impacto de decisiones que han priorizado el control sobre la cohesión. A su vez, en el dispensario, Begoña se queda sola al final del día, organizando instrumentos con una meticulosidad que responde más a la necesidad de mantener la mente ocupada que a una obligación real, porque en cuanto se detiene, los pensamientos vuelven con una intensidad que no puede manejar con facilidad. La imagen de los trabajadores, de sus rostros al enterarse de la noticia, no deja de repetirse en su mente, y con ella la sensación de que el daño que se avecina no podrá ser contenido únicamente con esfuerzo o buena voluntad, porque cuando se desmorona una estructura que sostiene a tantas personas, las consecuencias se extienden más allá de lo visible. En ese contexto, la preocupación por la investigación de don Agustín adquiere un matiz aún más inquietante, porque si en medio de esta crisis salen a la luz verdades ocultas, el impacto no solo será personal, sino que se sumará a un entorno ya debilitado, creando una situación en la que todo puede derrumbarse al mismo tiempo. Nieves, en su casa, intenta encontrar un momento de calma, pero la ansiedad no le permite descansar, y cada pequeño ruido le provoca un sobresalto que refleja el estado en el que se encuentra, atrapada entre lo que sabe y lo que teme que otros descubran, sin encontrar una salida que no implique enfrentar las consecuencias. Mientras tanto, en otro punto de la colonia, Salva regresa de la cárcel con una expresión que denota que la visita no ha sido en vano, aunque no haya obtenido respuestas claras, porque en las palabras de Gorito ha percibido algo que no encaja, una pieza que falta y que podría explicar mucho más de lo que parece a simple vista. Su mente empieza a conectar elementos, a relacionar comportamientos, a reconstruir una red que hasta ahora estaba fragmentada, y en ese proceso se da cuenta de que lo que está ocurriendo en la fábrica no es completamente independiente de otros acontecimientos, sino que forma parte de una dinámica más amplia en la que intereses ocultos y decisiones aparentemente aisladas terminan convergiendo. Esa intuición lo impulsa a no detenerse, a seguir investigando incluso cuando todo a su alrededor parece indicar que hay asuntos más urgentes, porque entiende que en momentos de crisis las respuestas no siempre están en lo evidente, sino en aquello que ha sido ignorado o minimizado durante demasiado tiempo. Por otro lado, Mabel se encuentra en un estado completamente distinto, porque su decisión de quedarse empieza a adquirir una dimensión más concreta al enfrentarse a la realidad de un entorno que ya no ofrece la estabilidad que tenía antes, y aún así no se arrepiente, porque entiende que su elección no se basó en la seguridad, sino en algo más profundo, en la voluntad de construir su vida en un lugar que siente como propio. La relación con Salva, lejos de debilitarse ante la incertidumbre, parece encontrar una base más sólida, no porque desaparezcan los problemas, sino porque ambos empiezan a compartir una forma de enfrentar la realidad que no se basa en evitarla, sino en asumirla con la mayor honestidad posible. Al mismo tiempo, Andrés recorre la colonia en silencio, observando las calles, los rostros, los espacios que han formado parte de su vida, intentando comprender cómo se ha llegado a este punto sin que nadie haya sido capaz de detenerlo, y en ese recorrido se da cuenta de que no puede limitarse a reaccionar, de que necesita tomar una posición que no dependa de las decisiones de otros. En su interior empieza a formarse una determinación que no tiene que ver con la confrontación directa con Brossard, sino con la necesidad de encontrar una alternativa que permita preservar al menos una parte de lo que está en riesgo, aunque eso implique romper con dinámicas que hasta ahora se consideraban inamovibles.
Y es en medio de esa reflexión cuando comprende que la verdadera lucha no será contra un hombre o una empresa, sino contra una forma de entender el mundo que reduce todo a términos de utilidad, dejando fuera aquello que no se puede medir, pero que es precisamente lo que da sentido a la vida de las personas. A medida que la noche avanza, la colonia se sumerge en un silencio que ya no es simplemente ausencia de ruido, sino una pausa cargada de expectativas, como si todos supieran que lo que vendrá al día siguiente no será una continuación de lo vivido, sino el inicio de algo completamente distinto. Y en ese silencio, cada uno, desde su propio espacio, se enfrenta a una misma pregunta, aunque la formule de manera diferente. ¿Qué queda cuando lo que definía tu lugar en el mundo empieza a desaparecer? ¿Y cómo se construye algo nuevo sobre las ruinas de lo que se ha perdido? Al amanecer del día siguiente, la colonia despierta con una sensación distinta, más pesada, más consciente, como si durante la noche cada uno hubiera tenido que enfrentarse a la misma verdad desde lugares diferentes, y ahora esa verdad flotara en el aire, imposible de ignorar, imposible de suavizar con explicaciones o promesas que ya no tienen peso. El movimiento en la fábrica se reanuda, pero ya no responde a la misma lógica. No hay conversaciones ligeras ni gestos automáticos, sino una atención constante a cada detalle, como si todos intentaran aferrarse a lo poco que aún permanece intacto, sabiendo que ese equilibrio es temporal y que en cualquier momento puede desaparecer definitivamente. Andrés llega temprano, antes que muchos, recorriendo el espacio con una mirada que no es solo de observación, sino de despedida contenida, porque aunque no acepta la decisión de Brossard, empieza a comprender que lo que está en juego ya no depende únicamente de su voluntad, sino de fuerzas mucho más amplias que no se pueden frenar con determinación individual. Sin embargo, lejos de paralizarlo, esa comprensión lo empuja a actuar desde otro lugar, uno que no se basa en la confrontación directa, sino en la búsqueda de una alternativa que permita sostener lo esencial, aunque lo externo cambie, y esa idea comienza a tomar forma lentamente, no como una solución inmediata, sino como un proceso que requerirá tiempo y compromiso. Mientras tanto, en la casa grande, Damián permanece en el mismo lugar donde lo dejó la noche anterior, como si el paso del tiempo no hubiera tenido efecto sobre él, pero en su interior algo ha cambiado de manera definitiva, porque la aceptación de la pérdida, aunque dolorosa, también abre la posibilidad de una mirada más honesta sobre lo que ha sido y lo que podría ser. Cuando finalmente se levanta y recorre la casa, lo hace con una calma distinta, no resignada, sino consciente, como si por primera vez en mucho tiempo estuviera dispuesto a mirar las cosas sin el filtro del orgullo o de la necesidad de control, entendiendo que la verdadera reconstrucción no pasa por recuperar lo perdido, sino por redefinir lo que se quiere conservar. En ese mismo espacio, la ausencia de Gabriel se hace evidente, no solo como una presencia física que ya no está, sino como el reflejo de un error que ha dejado una huella profunda, porque su traición no ha sido solo un acto individual, sino el resultado de una dinámica que permitió que alguien así adquiriera poder dentro de la familia. Begoña, al cruzar los pasillos, percibe esa ausencia con una claridad particular, porque para ella Gabriel no ha sido solo una figura de poder, sino también una fuente de conflicto personal que ahora deja un vacío complejo, no necesariamente de pérdida, sino de preguntas sin resolver que seguirán presentes durante mucho tiempo. En el dispensario, la actividad continúa, pero con una intensidad emocional que transforma cada gesto en algo más significativo, porque atender a los demás en un momento de crisis colectiva implica no solo responder a necesidades físicas, sino también sostener un estado anímico que está al límite de romperse, y Begoña asume ese papel con una entrega que no necesita ser reconocida para ser esencial. Su mente, sin embargo, no logra desconectarse del todo de lo que ocurre fuera, porque entiende que la salud de una comunidad no se limita a la ausencia de enfermedad, sino que está profundamente ligada a la estabilidad de su entorno, y en ese sentido, la caída de la fábrica representa una amenaza que no se puede tratar con medicamentos ni con protocolos. Mientras tanto, en la tienda, Marta toma una decisión que no se basa en la reacción inmediata, sino en una reflexión que ha ido madurando a lo largo de la noche, porque entiende que no puede limitarse a esperar las consecuencias de una decisión externa, sino que debe asumir un papel activo en la redefinición del futuro del negocio, incluso si eso implica romper con esquemas que hasta ahora parecían inamovibles. Su relación con Chloe adquiere en ese momento una dimensión distinta, no solo como un vínculo personal complejo, sino como una posible vía de entendimiento entre dos formas de concebir el mismo espacio, y aunque no hay certezas,
sí existe la voluntad de explorar esa posibilidad sin negar las diferencias que las separan. Por su parte, en la colonia, los trabajadores comienzan a reorganizarse de manera casi instintiva, no a través de estructuras formales, sino mediante conversaciones que surgen de la necesidad de compartir, de entender, de buscar juntos una forma de enfrentar lo que viene, y en ese proceso se revela una fuerza colectiva que no depende de la empresa, sino de las relaciones que se han construido en su interior. Gaspar observa ese movimiento con una mezcla de preocupación y esperanza, porque sabe que la unidad no garantiza soluciones, pero sí permite sostenerse en momentos en los que todo parece derrumbarse, y en ese sentido, su papel deja de ser el de mediador para convertirse en el de alguien que acompaña, que está presente sin imponer una dirección. Tasio, al participar en esas conversaciones, empieza a desprenderse de una parte de la culpa que lo ha estado paralizando, no porque desaparezca, sino porque encuentra un espacio donde puede transformarse en acción, en una forma de contribuir que no borra lo ocurrido, pero sí le permite avanzar sin quedarse atrapado en el error. Al mismo tiempo, Salva continúa su investigación con una determinación renovada, porque la crisis actual le ha confirmado que hay elementos que no encajan en la historia oficial, y que comprenderlos puede ser clave no solo para esclarecer lo ocurrido, sino también para evitar que se repita, y esa convicción lo impulsa a seguir adelante incluso cuando el contexto parece desfavorable. Mabel, por su parte, encuentra en su decisión de quedarse una estabilidad que no depende de las circunstancias externas, sino de una coherencia interna que le permite enfrentar el cambio sin perderse a sí misma, y esa posición, aunque silenciosa, se convierte en un punto de referencia para otros que aún no han encontrado su lugar en esta nueva realidad. A medida que el día avanza, la colonia empieza a adaptarse, no porque la situación haya mejorado, sino porque la necesidad de continuar supera el impacto inicial, y en ese proceso se hace evidente que, aunque la decisión de Brossard ha marcado un antes y un después, no define por completo el futuro de quienes habitan ese espacio. En la escena final, la cámara se detiene en la fábrica, donde el sonido de las máquinas continúa, no con la fuerza de antes, pero tampoco en silencio, como un eco persistente de lo que ha sido y de lo que aún puede ser, mientras la luz del atardecer se filtra entre las ventanas, iluminando el interior con una calidez que contrasta con la incertidumbre. La pregunta que queda en el aire no es si Perfumerías de la Reina sobrevivirá tal como la conocemos, sino qué forma adoptará en adelante, y quiénes estarán dispuestos a luchar por ella cuando ya no sea el mismo lugar que solía ser.